Shalom, hermanos y hermanas. Bueno, hoy vamos a comenzar en este video el estudio de Daniel. Como algunos sabrán, recientemente hemos concluido el estudio de Apocalipsis con las guías PDF que nos deja el ministerio de lovisrael.org en su página web. Y bueno, para enlazar, ya que Daniel está muy enlazado con Apocalipsis, porque son las profecías para los últimos días de este profeta, vamos a estudiar todo el libro de Daniel. Así que primero vamos a leer acá esta introducción, estudio bíblico de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 2, y dice, no aceptes mi palabra o la palabra de nadie para las cosas relacionadas con las escrituras. Hechos 17:11. Es tu responsabilidad escudriñar las escrituras para encontrar la verdad y descartar lo que no puedes encontrar escrito en ella. Es decir, como siempre vamos a estudiar únicamente lo que dice la palabra de Dios y está en cada uno escudriñar y no quedarse solo con lo que uno escucha, sino como que leer, estudiar y confirmar, porque eso es lo que somos llamados a hacer. Así que, dos, también te animo a leer a Daniel lo más literalmente posible. La Biblia nos dice cuando las cosas son simbólicas usando la palabra como una sombra de las cosas buenas por venir. Lo podemos ver en Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se la acercan. ¿Ves? Acá tenemos un ejemplo, teniendo las sombras de los bienes venideros. Después también en Galatas 4:24 dice, lo cual es una alegoría. ¿Ves? Acá la Biblia nos dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Entonces, ¿qué cosas son simbólicas? La Biblia nos dice estas cosas. Y luego la Biblia también interpreta el simbolismo. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9, que ahí cuando leemos acerca del dragón en Apocalipsis, sabemos que podemos sustituir dragón por Satanás. Y estos son solo algunos ejemplos. Entonces, bueno, teniendo este contexto, sabemos que por regla general la Biblia aclara cuando es algo simbólico, cuando es algo que es una alegoría, cuando es algo que es para el futuro, cuando no es literal. Pero mientras la Biblia no lo aclara, sí debemos tomar las cosas literales. Entonces, comenzando leyendo Daniel 1 al 2, como telón de fondo de este libro, vamos a hacer una rápida lección de historia. Va a implicar bastante lectura, pero prepara el escenario para este libro. En Daniel capítulo 1 al 6 aprenderemos muchos principios sobre cómo vivir vidas de Dios en un lugar impío. El primer principio que aprendemos en este libro se relaciona con el nombre Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Dios ve todo lo que hacemos y escucha todo lo que decimos. Leemos 2 Corintios 5 al 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tomaremos decisiones sabias y por lo tanto viviremos de una manera que sea agradable a Dios y si vivimos constantemente conscientes de este principio. Entonces, vamos con esta introducción. Primero leemos versículo 1 de Daniel, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Joacim, también llamado Eliakim, era el hijo de Josías, uno de los reyes de Judá. Podemos verlo en 2 de Reyes 23, 31 al 37. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Limna. Y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén.
e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces Faraón, Necao, puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebudá, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Después en 2 de Reyes 24:1-4 leemos: En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que le destruyesen conforme a la palabra del Señor que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por tanto, no quiso perdonar. Crónicas 36, 2-7. Leemos: De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Acá leemos lo mismo. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Esto está bueno leerlo porque, a pesar de que estamos no en Reyes sino que en Crónicas, vemos el mismo contexto. La Biblia nunca se contradice, ¿no? Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y lo puso en su templo en Babilonia. El cautiverio babilónico fue un proceso prolongado. Un asedio lleva tiempo. Duró aproximadamente 18 años desde el momento en que Nabucodonosor entró en escena hasta la destrucción del templo y, por lo tanto, el cautiverio final, que ocurrió en los días del rey Sedequías. Segunda de Crónicas 36, 11-21. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo con ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia.
Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y ahí termina este pasaje, ¿no? Este contexto. Ahora, para más contexto sobre quién es Nabucodonosor, que fue un rey, vamos a leer Habacuc 1, 5 al 11. Dice: Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus cabellos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y en Jeremías, también, Jeremías 27 del 5 al 22, leemos: Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice el Señor, y labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho el Señor, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis la palabra de los profetas que os hablan diciendo: no sirvás al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis, vosotros y los profetas que os profetizan. Es decir, acá estamos viendo cómo en este tiempo había unos falsos profetas, hijos del diablo, que estaban dispuestos a mentir a las personas para que no obedezcan lo que Dios quería que todos obedecieran, para que ellos cayeran en el castigo de Dios. Como nosotros hoy, y hasta ahora, si no cumplimos lo que el Señor quiere, entonces somos destituidos. Y el enemigo quiere eso, que vos hagas lo que Dios no quiere, para que Él te arrastre con Él, ¿no? Que ya está condenado. Entonces, continúa diciendo: también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho el Señor, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa del Señor volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira.
No lo hagáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra del Señor, oren ahora al Señor de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa del Señor, y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice el Señor, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Amén. Así que acá, hermanos, hermanas, tenemos ese contexto, ¿no? De lo que es la historia, ¿no? De quién, de lo que estamos hablando acá de Joacim, que también fue llamado Eliakim, cómo proviene esta historia, cómo estaba Nabucodonosor, que fue elegido por Dios para reinar y que quería que todos se sometieran y le sirvieran al rey Nabucodonosor. Y bueno, vamos a continuar entonces leyendo el versículo 2, que continúa con Joacim. Dice, entonces sabiendo que Joacim era este rey de Judá, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Joacim, junto con algunos de los muebles del templo y algunos de los nobles, fueron llevados a Babilonia cerca del comienzo de estos 18 años. Daniel y sus 3 amigos probablemente fueron enviados a Babilonia en esta etapa, al comienzo de los 18 años. Algunos de los muebles del templo de Dios fueron colocados en el templo de los dioses de Nabucodonosor en Babilonia. Y bueno, acá nos dice una nota de dónde leer los versículos, que es de por ejemplo, blueletterbible.org, que es de donde estamos leyendo nosotros. Y bueno, aquí terminaría, ¿no?, en estos 2 versículos el contexto, ¿no? Para refrescar de dónde viene esta historia, estas personas de las cuales se está empezando a leer aquí en los primeros capítulos del libro de Daniel, ¿no? De dónde viene el tiempo. Así que bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo 1 de los versículos 3 al 21. Vamos a entonces continuar con el versículo 3. Leemos, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Aspenaz es llamado jefe, amo de los eunucos, en muchas de las versiones. Es posible que Daniel y sus 3 amigos fueran castrados. Versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. La palabra traducida como muchachos proviene de una palabra hebrea que literalmente significa niños. Fueron asimilados en la cultura babilónica caldea desde una edad muy temprana y estaban equipados para ser un activo para el liderazgo babilónico. Versículos 5 y 6 leemos, y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel, Dios es mi juez. Ananías es gracia, misericordia de Dios. Misael significa ¿quién es como Dios?
y Azarías significa Dios ha ayudado. Versículo 7. A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel, perdón, Beltsasar y a Ananías, Sadrach y a Misael, Mesac, porque a veces me confundo, pero la CH al final en hebreo, si no me equivoco, se pronuncia como pronunciamos nosotros la C, como K. Entonces sería en realidad Sadrach y a Misael y Mesac y a Azarías Abed-Nego. Entonces, el significado de los nombres babilónicos dado a estos 4 niños, que muchos eruditos dicen que hacen referencia a dioses paganos falsos, por ejemplo, Belsasar es protege la vida del rey, Sadrach es tierno, Mesac es que saca con fuerza y Abed-Nego significa siervo de Nego. Entonces, ¿podría haber sido esto parte de una batalla espiritual? ¿Una batalla para cambiar sus identidades de seguidores de Dios a seguidores de ídolos? Otro principio que podemos aprender, todos estamos en una batalla espiritual. Se va a volver aún más intensa a medida que lleguemos al final de los siglos, como estamos ahora. Necesitamos aprender a ser fuertes en el Señor. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con las corazas de justicia y calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Amén. Continuando el versículo 8, leemos: Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto el príncipe de los eunucos de no contaminarse. La palabra pero es una palabra con contraste. Daniel tomó la decisión de no ser contaminado. Deseaba lo contrario de lo que acabamos de leer. Quería permanecer fiel a Dios en un lugar muy infiel, fiel con poco, gobernante sobre mucho. Si leemos Lucas 6:10, confirmamos acá, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces vemos que Daniel, miles de años antes de Lucas, cumplía este requisito, ¿no? Continuando versículo 9, dice: y puso Dios, perdón, requisito capaz que no es la palabra, tenía esa cualidad, ¿no? Como hijo de Dios. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. La historia podría haber sido muy diferente si él a cargo, es decir, Aspenaz, hubiera dicho no. Vemos este escenario en el capítulo 3. Sin embargo, Dios se movió en esta circunstancia y a estos jóvenes niños se les mostró un favor sobrenatural. Dios tuvo la gracia de darle a estos jóvenes un testimonio para comenzar a edificar sus vidas, un testimonio de la fidelidad de Dios. Ahora vamos a leer hasta el versículo 12, a partir del 10. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel:
Tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Prueba, te ruego, tus siervos 10 días, y dennos legumbres a comer y agua a beber. Probado por 10 días me recuerda Apocalipsis 2, 9 al 11. Estamos llamados a ser vencedores. Después de estos periodos de prueba, Daniel y sus amigos eran mejores y más robustos, porque todos los demás jóvenes que no habían pasado por este periodo de prueba, mejores y más robustos por todos los demás jóvenes que no habían pasado por este periodo de prueba. Versículo 13 y 14 leemos: Perezcan luego delante de ti nuestro rostro y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres harás con tus siervos. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Fue un milagro que Aspenaz aceptara la prueba. No tenía sentido que se arriesgara, pero lo hizo de todos modos. Versículo 15 al 16. Y al cabo de los 10 días pereció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y dábales legumbres. Estos muchachos honraron la palabra del Señor y querían someterse a las leyes dietéticas que se encuentran en ella. Seguir las leyes no nos salva. Sin embargo, debido a que somos salvos y está en nuestro corazón someternos y obedecer a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a guardar las leyes y a vivir de una manera que ayuda a Dios. Si leemos Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos han llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. También podemos leer Juan del 16 del 7 al 15, Juan 16, 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, aquí también nos está confirmando cómo el Espíritu Santo también es el mismo Hijo y es el mismo Padre. Es decir, ellos no quiero confundir, ¿no? Sabemos que Padre es diferente a Hijo y Hijo es diferente a Espíritu, pero entendemos que los tres concuerdan en uno. Por eso dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, esta escritura está muy buena. Leemos Tito 2 del 11 al 14.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, versículo 17, continuamos leyendo, dice: y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estos muchachos honraron a Dios con sus decisiones. Dios se movió en sus vidas para proporcionarles sobrenaturalmente lo que necesitaban para ser útiles a Dios. Versículo 18, 18 al... Vamos a leer 18. Sí, solo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Al final de los días fue 3 años después, como vemos en el versículo 5. Y después vamos ahora a leer del 19 al 21. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey los demandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El primer año de Ciro fue cuando el imperio babilónico llegó a su fin. Ciro era un rey persa. Así que hasta acá, hermanos, hermanas, llega el capítulo. Conclusiones, bueno, vemos que nos relata este primer capítulo que estos muchachos, ¿no? Estos niños, estos 4, fueron elegidos, ¿no? Se comportaron de una manera que agradó a Dios, es decir, es como que Dios los apartó y ellos siguieron esas buenas conductas y vemos que les fue mejor y eran mejores que todos los que estaban ahí. Así que bueno, ya en el siguiente capítulo veremos, seguiremos leyendo y estudiando cómo continúa este libro de Daniel. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, compartí. También quiero invitarte a que te suscribas al canal oficial para escuchar las prédicas del Dr. Baruch Korman, que las enseña espectacular. Si te quedaste con dudas, querés profundizar más aún, anda a su canal oficial, ahí tenés todos los estudios. También tenés la aplicación del celular de Mi Estudio Bíblico. Y bueno, yo te dejo todos los links acá abajo en la descripción para que los cheques, vayas por tu propia cuenta. Así que hasta aquí me despido. Mi nombre es Ezequiel. Que Dios te bendiga grandemente. Shalom desde Uruguay.